Qué bueno que podemos seguir desde aquí, desde el templo en esta mañana y ahora para compartir el mensaje todos juntos. Y qué hermoso dice la canción que terminamos de cantar, son los pies de que llevan el mensaje, el anuncio de la paz. Y estamos hablando sobre el tema de la iglesia en este tiempo. Y hoy vamos a hablar de la iglesia que es heredera del mensaje de salvación y su proclamación. Como en todo tiempo, es fundamental que la iglesia comprenda y lleve a cabo la verdadera función a la cual hemos sido llamados como iglesia. Una de las bases de ser iglesia se resume en una palabra griega que vamos a compartir en esta mañana, que es la palabra querigma, y que esta palabra griega lleva en sí la comprensión del mensaje y la proclamación de la palabra de Dios. Desde el inicio de la palabra de Dios, somos llamados a comprender, a aceptar y a proclamar el mensaje. El mensaje de hoy lo vamos a basar y quiero que lo compartas buscando en tu Biblia en esta mañana en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, ahí donde empieza el Evangelio de Marcos, los versículos 14 y 15 que dicen así: Jesús principia su ministerio. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia de Jesús? Dios se acerca a cada uno de nosotros. Dios se ha acercado y debemos convertirnos, dice la palabra, y creer en la buena noticia, creer en el Evangelio. Es esencial en este tiempo también que tengamos una clara comprensión de lo que es la naturaleza del Evangelio, el cual nos ha llegado a cada uno de nosotros. Es de suma importancia que a partir de la buena noticia de Jesucristo comprendamos el núcleo central del Evangelio para nuestra fe, para nuestra vida en este tiempo como discípulos de Cristo. Últimos estudios han demostrado que muchos cristianos ignoran el contenido de los evangelios. Y más aún, muchos, por su forma de vivir, consideran que el evangelio no es una buena noticia. El evangelio, la llegada de la palabra de Dios a cada una de nuestras vidas, es la buena noticia. Es aquella noticia que transforma nuestra vida. Jesús, ¿qué nos dijo? Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos, pero seguramente si tenemos una manera que no es acorde a la que Dios espera de cada uno de nosotros, no lo vamos a poder lograr. El querigma, esta palabra griega entonces, es la proclamación, el anuncio de algo, es el anuncio, el núcleo de la buena noticia de Dios. A ver, en cada uno de nosotros en nuestra vida diaria, cuando escuchamos una noticia o cuando la miramos por televisión, alguien nos está contando algo que sucedió o algo que está sucediendo en ese momento. El querigma es el anuncio de algo que ha pasado, pero que sigue sucediendo también en este tiempo para nuestras vidas diarias. Cuando hablamos de nuestra fe cristiana, tenemos la tendencia, cada uno de nosotros, de hablar acerca de cómo hacer tal cosa, cómo vivir, cómo orar, cómo estudiar, cómo ser un mejor cristiano, para asegurarnos entonces así el camino que nos lleva a la salvación. Cómo ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor padre, una mejor madre, un mejor matrimonio para dirigir nuestros hogares y asegurarnos entonces así el camino que va al cielo. Hablar de cómo hacer en nuestras vidas diarias o de lo que nosotros hacemos, aunque sea bueno, no es
la proclamación de la buena noticia, sino que son buenos consejos. Y es bueno que nosotros podamos dar buenos consejos, instruir, pero sin olvidar cuál es el centro del mensaje. La buena noticia, por lo tanto, es una proclamación de algo que Dios ha hecho, algo que Él ha cumplido y a la que nosotros respondemos también en nuestra vida. ¿Cuál es la proclamación? ¿Cuál es su contenido? ¿Qué es lo que Dios hizo? Después de Pentecostés, los apóstoles, por ejemplo, comenzaron a proclamar que Él estaba vivo, que Jesús había resucitado. Pero ¿saben qué? Eso era inentendible para aquellos que no habían estado, por ejemplo, con Jesús. Era entendible para los discípulos y para los seguidores, hasta quizás a veces en un determinado momento. Porque para los demás era algo que si no se lo explicaban bien, era un sinsentido. Y menos, como dije recién, por ejemplo, para los que no habían compartido el tiempo cuando Jesús caminaba por donde había estado, por ejemplo, en Nazaret. Entonces, la buena noticia de que ha resucitado tenía que ser explicada para muchas personas, ya que la gente, muchos de ellos, ni sabían en ese tiempo quizás quién había sido Jesús y el significado de lo que era resucitar, volver a la vida. Para muchos, en su mente, no lo encajaba. Y para muchos también en este tiempo, por nuestras formas de vivir, a veces no estamos siendo testimonio de aquel que el núcleo del mensaje es la resurrección. Por lo tanto, fíjense que la palabra es tan compenetradora para la vida de todos aquellos que intentamos entenderla, que el mensaje se abrió para todos. El anuncio se esparció en distintos lugares, más allá de la vida de los apóstoles que habían compartido ese tiempo con Jesús. Lo esencial que nos llegó entonces a cada uno de nosotros en este tiempo son estas cosas del mensaje verdadero de la buena noticia. Lo primero es la salvación. Lo segundo, que cuando Jesús entra en nuestra vida, transforma y nos da vida. Lo tercero es que de la muerte se pasó a lo cuarto, a la resurrección. Lo quinto es que se hizo Cristo por cada uno de nosotros. Y cuando entendemos el mensaje, lo sexto, se hace Señor de cada una de nuestras vidas. ¿Qué mejor ejemplo que, por ejemplo, lo que proclamó el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto? Dice en el capítulo 15 de Corinto, de 1 Corintios: hermanos, les recuerdo la buena noticia que yo les he predicado, que ustedes han recibido y a la cual permanecen fieles. Por ella son salvados, si la conservan tal como yo se la anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. Les he transmitido en primer lugar lo que yo mismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura. Fue sepultado y resucitó al tercer día de acuerdo con la Escritura. Se apareció a Pedro y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive aún y algunos han muerto. Además, se apareció a Santiago y de nuevo a todos los apóstoles. Por último, se me apareció también a mí. Fíjense qué importante lo que Pablo le escribía a la iglesia de Corinto. Tienen que permanecer en el mensaje que yo les prediqué, pero si se separan de ese mensaje, es en vano todo lo que habían podido aprender. Hay que vivenciar, dice Pablo, el mensaje
que han recibido, que no es nada más ni nada menos que la muerte, resurrección de Jesucristo por cada una de nuestras vidas. Él nos vino a salvar del pecado, pues antes de Belén o antes del Viernes Santo, la humanidad estaba esclavizada por el pecado, estaba dominada por Satanás. Jesús desde el principio se hizo carne para reconciliarnos con Dios. ¿Qué proclamó Juan el Bautista? ¿Qué proclamó cuando estaba llegando Jesús delante de él? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, esa es la buena noticia, que vino a vivir en medio del pueblo para quitar el pecado del mundo. El rito pascual anterior a Jesús, la antigua alianza, era un cordero sin mancha, sin defecto, que se ofrecía como sacrificio por los pecados del pueblo. En la nueva alianza, un cordero también sin mancha, él, Jesús, que no tiene defecto alguno, se ofrece para quitar los pecados de todos los pueblos. Y cuando digo de todos los pueblos, nosotros también hoy somos parte de ese pueblo que Dios escogió reconciliar para sí mismo. ¿Qué proclamó Jesús mismo? No vine para ser servido, sino para servir y dar su vida por el rescate, por una multitud. En esa multitud estás incluido vos, estoy incluido yo. Y entonces debemos compenetrarnos con ese mensaje verdadero que, como dije antes, va más allá de todo lo que nosotros podamos llegar a decir con nuestros ejemplos o forma de vida. El núcleo del mensaje debe ser el camino a la salvación que nos vino a ofrecer el Señor Jesús y lo transformó a partir de la cruz vacía. Y quiero ir terminando con lo siguiente. Jesús murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados. Y cuando digo de nuestros pecados, tenemos que pensar en cada uno de nosotros. Porque a veces nos esparcimos cuando decimos el todos. Jesús vino a morir y resucitar por mí. Y eso es lo primero y central que debe sentir cada hermano en la vida de una comunidad para poder llevar ese mensaje transformador que lo necesita también aquel que aún no conoce al Señor. Por eso que en la vida de la iglesia es importante que entendamos esta palabra de la cual estamos hablando hoy, para que primero nosotros comprendamos el mensaje y como consecuencia lo traslademos en la proclamación del Evangelio. Su gracia nos limpia del pecado y nos llena de una vida nueva. Este es el sentido salvífico de la vida de cada uno de nosotros. Este es el significado de la muerte y de la resurrección de Jesús como Señor y como Mesías. Pasamos del pecado a ser hijos de Dios, porque éramos creación de Dios, pero a partir de Jesús, a partir de su resurrección, somos hijos de Dios. Y ese es el mensaje claro que debemos comprender y que debemos transformar en nuestra vida para llevarlo a los demás. Esto es de verdad una buena e inimaginable noticia. Y lo fundamental como iglesia es que crezcamos en anunciar ese mensaje y conduzcamos a las demás personas a lograr lo mismo que hemos recibido cada uno de nosotros. Está buenísimo que puedas demostrar con tu vida, que pueda demostrar yo con mi vida, todas las cosas que Dios ha ido transformando para que otros también puedan llegar a lograrlo. Pero si simplemente son recomendaciones, son mostrar aquellas cosas, pero el núcleo del mensaje no va incluido en la buena noticia, termina siendo, como dije antes, un buen consejo. Lo fundamental es que Cristo sea el mensaje de la vida de una iglesia. Y ese mensaje está para ser proclamado cada día en el lugar donde nos toca
movernos. Señor Jesús, transformó tu vida. Es tiempo de mostrarlo también a aquellos que, como en el tiempo de Jesús, o no habían visto a Jesús o habían escuchado de él, pero no entendían cuál era el mensaje. No entendían, porque para ellos era difícil comprender la resurrección, como quizás lo sería y lo sigue siendo para muchas personas en este tiempo. Que Dios nos bendiga en esta mañana para que como iglesia comprendamos que el mensaje a proclamar es Jesús que se acerca a cada uno de nosotros, que nos enseña, que muere por vos y por mí, que resucita para darnos vida y vida en abundancia. Los invito a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, porque pudimos compartir también este mensaje, que es esclarecedor para cada una de nuestras vidas, que quizás no tiene nada renovador ni nada nuevo, que es simplemente lo que dice tu evangelio y comprender lo que dice tu evangelio. La buena noticia. Qué hermoso que podamos decir que tenemos una buena noticia en medio de tantas cosas a veces que nos perturban en este tiempo también. Qué mejor que decir que alguien vino a darse por completo por cada uno de nosotros. Y no solamente que lo podamos decir, sino que lo podamos entender y poner por obra en cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu inmensa gracia, por cada uno de tus hijos en este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús, dador de vida, como escuchábamos también en una canción en este culto. Amén.